Dios los bendice. Bienvenidos todos. Aquellos que no había saludado, bienvenidos. Bien, la semana anterior terminamos de estudiar el libro de los Hechos. Y vimos cómo el apóstol Pablo siempre tenía su mirada puesta en Dios, en Jesús, en el Padre. E independientemente de las circunstancias que estaba viviendo, su mirada siempre estaba puesta en Él. Su confianza estaba siempre puesta en Él. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros esto? ¿Para qué nos sirve ver que cuando confiamos en el Señor, su propósito eterno se cumple en nuestras vidas? Y creo que eso nos lo ha venido enseñando el Señor desde mucho antes de la fundación del mundo. Desde el momento en que el hombre peca, Dios da la promesa del libertador. Aquel hombre que iba a restaurar la relación de nosotros con el Padre. Y cómo a través de las circunstancias y cómo a través de la historia de la Biblia, la historia de Dios, nos narra cómo Él, en medio de las circunstancias y en medio de las dificultades, también cuida a su pueblo. También cuidó a aquellos que le creían. Hay algo que siempre hemos encontrado en la historia bíblica y tiene que ver con que Dios siempre toma la iniciativa para salvar al hombre. Desde el momento en que el hombre peca, Dios llama al hombre. Génesis capítulo 3. Y le dice, ¿dónde estás tú? Y no es porque Dios no supiera dónde estaba el hombre. Es porque le está dando la oportunidad de arrepentirse. Él busca al hombre, a pesar de que había transgredido su mandamiento, a pesar de que el hombre no le había creído a Dios, aún así lo busca. Pero a pesar de ello, el hombre no entendió que el Señor lo buscaba, que el Señor le estaba dando una nueva oportunidad para que se reconciliara con él. Y siguió pecando. Esa realidad se ha manifestado claramente, y vamos a tomar solamente 3 acontecimientos que nos narra la historia bíblica, de cómo se ha manifestado siempre esa búsqueda de Dios para salvar al hombre, para reconciliar al hombre con él mismo, para que no esté todo el resto de la vida, la eternidad, separada de Dios. Vamos a Génesis capítulo 6, versículos 12 al 16. Génesis capítulo 6, versículos 12 al 16. Y vamos a mirar allí, en el contexto, cómo el Señor habla con Noé y cómo le manifiesta que la maldad del hombre seguía creciendo. Cómo los hijos de Dios tomaban las hijas de los hombres y se casaban, algo con lo que Dios no estaba de acuerdo. Y dice el Señor que la maldad aumentó tanto que el Señor decidió emitir juicio. Dice la Escritura, Génesis capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice la palabra, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y aquí viene el medio, aquí viene la promesa, aquí viene la forma en que Dios busca la salvación del hombre. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Bien. Dios da las medidas del arca a Noé. Le dice exactamente qué medidas debe tener. En la Nueva Versión Internacional
a veces no entendemos las medidas de codos, pero en la Nueva Versión Internacional dice que el arca debería tener de largo 140 metros. Eso es largo. 140 metros de larga, 23 de ancho y 14 metros de altura. 14 metros más alto que esta casa. 14 metros de altura. Y dice en el versículo 16 que le hará 3 pisos y dice que la ventana la hará a medio metro del techo. Es decir, la ventana se encontraba a 13 metros de altura. Si estaba a 14 metros, estaba a 13 metros y medio de altura. Bien, la pregunta es, ¿por qué la ventana queda a 13 metros de altura? Normalmente las ventanas que se usan en las edificaciones son para dar ventilación, para dar claridad, pero también para poder mirar hacia afuera. ¿Qué era lo que venía del arca? Venía el diluvio. Y en ese diluvio iba a haber muerte. Iban a haber circunstancias alrededor de Noé que seguramente iban a afectar su alma. Creo que para nadie es fácil, a pesar de que Noé sabía que el pecado había crecido en el mundo, y a pesar de que él había escuchado que Dios había emitido juicio, aún así, el solo hecho de ver morir la gente, morir los animales, no era cosa fácil. ¿O para quién de nosotros es fácil ver la muerte de otra persona? Creo que no es fácil. Y mucho menos la cantidad de gente que iba a morir en ese momento. Luego, ¿por qué la ventana queda a esa altura? Bien, podemos entender que afuera estaba la tormenta, que afuera se estaba llevando a cabo el juicio de Dios, pero Dios estaba cuidando el corazón de Noé. Noé tenía su mirada puesta en Dios. Y solamente a través de esa ventana, a 13 metros de altura, solamente podía ver hacia dónde. Hacia dónde estaba Dios. Hacia donde había paz, hacia donde había tranquilidad. Porque alrededor estaba la tormenta, estaba la inundación, estaba la muerte, estaba el juicio de Dios, que había decidido acabar con toda la humanidad. Y dentro del arca, él estaba con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus nueras, con los animales que Dios había escogido para que continuara la vida en la tierra luego del diluvio. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese visto todo lo que pasaba a su alrededor? ¿Dónde estuviese puesta su mirada? En las circunstancias. No se hubiera angustiado, había angustiado su corazón de ver la muerte que estaba ocurriendo alrededor. Seguramente habían tíos, primos, no sabemos, familia cercana de Noé, amigos, vecinos, todos estaban muriendo. Pero Noé solamente podía ver a través de la ventana hacia el cielo, hacia Dios, hacia donde estaba la paz, hacia donde estaba la tranquilidad, hacia donde estaba su salvación. Pero no la salvación que en este momento concebimos nosotros, sino el haber preservado su vida. El Señor Jesús aún no había nacido, aún no se había sacrificado, pero Noé creyó en la palabra de Dios. Nunca había llovido en la tierra. Si nosotros leemos la Biblia en el contexto, hasta ese momento nunca había llovido. No se sabía lo que era la lluvia. Pero aún así, Noé obedece al Señor y durante muchos años construye un arca de estas dimensiones, 140 metros de largo. No sé, creo que eso tiene más o menos la longitud de un portaaviones hoy en día que conocemos de Estados Unidos. Es una nave muy grande. Y eso era lo que estaba construyendo Noé en ese momento. Ahora, si nunca había llovido y aún así Noé obedece al Señor, ¿por qué le obedece? Porque le creyó. Dios ya le había dicho que iba a morir toda la gente. Y Noé en obediencia construye el arca. Mientras la humanidad en ese momento continuaba haciendo sus cosas, ocupada en sus propios asuntos, Noé seguía construyendo el arca. Tardó muchos años en construirla. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a la humanidad? 120 años. Eso fue lo que se demoró Noé en construir el arca. Eso no fue de un día para otro. Pero aún así, él la construye. La salvación en ese momento, la vida, la preservación de la vida de Noé no estaba en sus manos. Estaba en las manos de Dios.
Y Noé fue salvo junto con su familia porque él vio más allá de las circunstancias que estaban ocurriendo en ese momento. Él vio más allá de la maldad que ve en ese momento y puso su confianza en el Señor. Mucho tiempo después, muchos años después, vuelve y se repite la historia. El Señor permite que Noé y su familia crezcan, se multipliquen. Después de muchos años hay una promesa a Abraham. Dios le promete a Abraham que de él saldría muchas cantidades de personas, muchedumbres de personas. Iba a ser una nación. Una nación que iba a surgir de una mujer estéril y de un hombre viejo. Pero allí salió una nación. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y eso que Abraham no le creyó del todo. Recordemos que Sara le entrega a su sirvienta, a su esclava, a Abraham para que de ella tuviese hijos. Y ese no era el plan de Dios. Ese no era el propósito de Dios. Y Dios se lo mostró después a Abraham. Pero aún así, Dios en su misericordia permite que Sara tenga a Isaac. Y de allí viene la generación que finalmente derivaría en el pueblo de Israel. Dios en su misericordia saca al pueblo de la esclavitud, la conduce por el desierto. Pero es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo de duro corazón, que permanentemente hablaba en contra de Dios, en contra de Moisés, y siempre quería regresar a este sitio donde Dios los había sacado. ¿Qué había allí en Egipto? Bueno, dice que había las holladas de comida y de carne y todo lo demás. Pero a la par de ello también había idolatría. Era un pueblo idólatra. Y Dios los quiso sacar de allí para convertirlos en un pueblo santo, una nación apartada para Él. Y comienza el Señor a formar a este pueblo conforme a su voluntad. Números capítulo 21, versículos del 7 al 9. Números capítulo 21, versículos del 7 al 9. Dice la Escritura: Números capítulo 21, versículos del 7 al 9. ¿Ya estamos allí? Dice la palabra: Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien, el pueblo habla en contra de Dios y habla en contra de Moisés. Y Dios decide enviar unas serpientes ardientes que mordieron al pueblo, y dice la Escritura que murieron muchísimos judíos, muchísimas personas murieron allí. Pero cuando el Señor escucha el clamor de Moisés, le da una instrucción, y una instrucción clara. Hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta. Así lo hizo Moisés. Pero ¿qué tenía que hacer la gente después de ser mordido por la serpiente? Tenían que mirar la serpiente del asta. Ahora, aquellos que la miraban, ¿por qué lo hacían? Porque creían en lo que Dios les había dicho a través de Moisés. Que si ellos miraban la serpiente que estaba puesta en el asta, ellos vivirían. Y aquellos que creyeron en lo que Moisés decía, vivieron. Y los que no, murieron. Así como Noé creyó en Dios al construir el arca, así también aquellos judíos que vivieron lo hicieron porque creyeron en lo que Dios les decía a través de Moisés, en este caso, que era mirar la serpiente ardiente que estaba puesta en el asta. Dice la Escritura que allí vivieron muchos. Por causa del pecado,
es que Dios envía estas serpientes. Invadieron el campamento. Comenzaron a morir muchas personas. Y finalmente, cuando ellos vieron que realmente el juicio de Dios había caído sobre este pueblo, claman a Moisés. Es que ni siquiera claman a Dios. Claman a Moisés. Oiga, Moisés, por favor, que no nos muerdan más las serpientes. Moisés clama al Señor y el Señor lo escucha. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Estamos en situaciones difíciles y no somos capaces de clamarle al Señor, sino le pedimos a otra persona, hermano, ore por mí. Y no es que esté mal que hagamos eso, por supuesto que no. Pero lo primero que debemos hacer nosotros es clamar al Señor. Nosotros que somos salvos, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, podemos clamar directamente al Señor. Claro, podemos pedir apoyo en oración, claro que sí, y la iglesia está para esto. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es clamar al Señor. Y muchas veces ni siquiera debemos clamar para que nos quite la enfermedad, para que nos quite la angustia. Muchas veces debemos clamar para decirle, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres mostrar a través de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué le mostró Dios a este pueblo? Que era un pueblo pecador, que era un pueblo que no hacía sino hablar del Señor. Y mire lo que dicen en los versículos anteriores para que lo vayan estudiando. Estamos hartos de comer este pan que nos da todos los días. Oye, qué cosa tan terrible. Estaban siendo alimentados por el mismo Dios en el desierto. ¿Qué hay en un desierto? Pues no es sino arena. Nada, solamente está la presencia de Dios. Y estaban hartos de comer de ese pan. Por eso viene el juicio y por eso Dios envía estas serpientes. Pero solamente Dios también da el medio para que ellos pudiesen vivir. Él le dice a Moisés qué debía hacer. Luego, no es porque ellos se arrepientan, no es porque realmente ellos sepan dónde está la forma o cómo o de dónde deben mirar para poder vivir. Es que Dios les dice dónde están. Está en el asta. Dios nos dice dónde está lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué no lo escuchamos a Él? ¿Por qué escuchamos a las demás personas en redes sociales hablando una cantidad de cosas? Cristianos y creyentes hablando en contra de las mismas personas. ¿Por qué ponemos nuestra mirada allí? ¿Por qué tenemos que estar viendo los ataques de las personas en las redes sociales? ¿Por qué tengo que mirar cómo mis hermanos se enfrentan por ideologías cuando realmente Dios está colocando la solución? ¿Cuál es la solución para nuestro país? Orar por nuestra nación. No es otra la solución. Dios ya sabe quién va a ser el gobernante. Lo decía en la alabanza. Él ya puso el presidente. Solo que nosotros no lo sabemos todavía. Pero Él ya lo puso. ¿Qué nos queda esperar? Orar para que el Señor nos muestre realmente quién va a ser ese gobernante. Orar para que haya paz en nuestro corazón, que si se escoge el que no queremos, ese es el que puso Dios. Y algo me quiere enseñar el Señor. ¿Dónde debo buscar eso? ¿Dónde debo buscar la enseñanza? En Él, solo en Él. Él es el que da el medio, no es el ser humano, no es ningún presidente, no es ni siquiera el voto popular, es Dios. Y solo Dios quien coloca a los gobernantes. Y solo Dios nos mostrará cuál es el propósito que Él tiene para colocar el gobernante que ya escogió. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar por esos gobernantes, para que el Señor sea guiando a cada uno de estos hombres y mujeres que estarán en el gobierno. Y orar para que nosotros permanezcamos con la rodilla puesta en el suelo, orando por ellos, independientemente de que nos guste o no nos guste. Esa es la posición que debemos tener como creyentes y no estar patrocinando ataques a las otras personas, hiriendo el ser de las otras personas. Eso no lo debemos hacer como creyentes. Y yo llamo a la iglesia, yo llamo a redes de formación cristiana para que no participemos en eso. Eso no está bien, hermanos. Eso no muestra el amor de Dios en nosotros para con los demás. Eso no es testimonio.
De ninguna manera es testimonio. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Eso es lo que dice la Escritura. ¿La estamos viviendo? Seguramente no, o probablemente no. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar rodilla. Escuchar al Señor, creerle y obedecerle. Eso fue lo que hizo Noé. Eso fue lo que hicieron estos hombres que habían sido mordidos por las serpientes. Escucharon, creyeron y obedecieron. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Escuchamos? ¿Creemos? ¿Obedecemos? Bien, cada uno de nosotros tiene que ponerse a cuentas con el Señor y mirar dónde estamos cada uno de nosotros. Pero lo que reflejan en las redes sociales es otra cosa muy diferente. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. No estamos llamados a eso. Bien. Dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos allí. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. En el contexto, el Señor Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo, un fariseo, miembro del Sanedrín, una persona muy reconocida dentro del pueblo, va en la noche a buscar al Maestro, al Señor Jesús, y comienza a hablar con él. Y el Señor Jesús comienza a explicarle todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Y Nicodemo no entiende nada de lo que le dice el Señor Jesús. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a meterme dentro del vientre de mi mamá siendo yo tan grande? No, Nicodemo, eso no es lo que le estoy diciendo. Es necesario nacer en espíritu y en verdad. En el agua y en el espíritu ser bautizados. Pero él no entiende nada de esto. Y el Señor se refiere a la Escritura precisamente lo que ocurrió en ese momento en el desierto. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dice el Señor Jesús a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren que ese acontecimiento que estaba ocurriendo en ese momento en el desierto apuntaba de una manera profética a Jesucristo. El Señor se lo declaró a Nicodemo y él le decía, y le estaba hablando acerca de su sacrificio, cómo él iba a ser levantado. En la cruz, Cristo fue levantado delante de los hombres, delante de la humanidad. Y él lo que hizo fue llevar sobre sí ese juicio que Dios había dado a la humanidad. Ese juicio que Dios había determinado que tenía que hacerse para que la humanidad nuevamente se reconciliara con él. Pero en su misericordia, en lugar de eliminarnos a nosotros, pecadores, el Señor Jesús toma esos pecados, los carga. Así como en un principio, en Génesis capítulo 3, Dios conmuta la vida del hombre por ese sacrificio que hizo para poder vestir a los hombres con túnicas de piel. Así también con el Señor Jesús conmuta la vida de toda la humanidad por la vida de su propio Hijo, de él mismo hecho hombre. Y es colgado en una cruz frente a toda la humanidad. Y cuando nosotros vemos esa cruz, ¿qué encontramos allí? Encontramos perdón, encontramos vida eterna. Esa cruz es la máxima expresión de la gracia de Dios y es el único camino de salvación para todos y cada uno de nosotros, para la humanidad entera. Así como la puerta que Dios puso en el arca, una única puerta, y que Él cerró cuando comenzó el diluvio, así como la única forma de vivir era ver la serpiente en el asta, la única forma de salvación, el único camino de salvación, la única puerta que nos lleva a la eternidad es la cruz. Es el sacrificio del Señor Jesús. Y miren que cuando vemos esos tres pasajes de la Escritura, vemos algo en común. Primero,
que Dios es el que siempre ha provisto el medio necesario para que el hombre viva. Dios le proveyó el arca a Noé. Se acabó todo el resto de la humanidad. Solamente vivió él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y solamente con estas personas fue que se pobló nuevamente el mundo. Luego podemos pensar hoy en día que todos nosotros somos descendientes de algunos de esos 3 hijos de él. Fue el único que quedó con vida. Y de ahí se empezó a poblar el mundo. Es decir, es más, podemos pensar que somos descendientes de Noé. En este momento tenemos esta seguridad. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó así. Pero Él dio el medio para que Noé y su familia viviera, para que nosotros hoy estuviéramos acá. Ahora, Dios hubiera podido acabar con toda la humanidad, incluso con Noé y su esposa y su familia. ¿Por qué? Porque él tampoco era digno de vivir. Y Dios Todopoderoso hubiese podido colocar un hombre nuevo y una mujer nueva en la tierra. Y vuelve y comienza todo de ceros. Pero ¿eso mostraría la misericordia de Dios? ¿Eso mostraría la sabiduría del Señor? ¿Su propia santidad? Creo que no. Por eso Él decide hacerlo de esa manera. Y luego más adelante, con su pueblo escogido, ese pueblo que Dios decidió escoger, apartarlo para Él, peca contra Él también. Pero Él también da el medio para que estos hombres vivan. Él coloca el medio. Él es el único que da el medio. Y así como puso esta serpiente en el asta, también el Señor puso en la cruz del Calvario a su Hijo, para que todos nosotros hoy seamos salvos. Dios da los recursos, Dios da el medio para que nosotros podamos conservar nuestra vida. La salvación no es una recompensa para los que venimos a la iglesia todos los domingos. No es una recompensa para los que damos los diezmos. No es una recompensa para los que trabajamos para la iglesia. Eso no es la salvación. La salvación es un regalo. Un regalo dado por el mismo Dios y solamente por su voluntad. Por eso Él dio el medio. Él amó tanto al mundo que entregó a su único hijo, que entregó la vida de su único hijo. Pero para que podamos disfrutar de esa salvación, ¿qué debemos hacer? Dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, para todo aquel que en Él cree. Eso es lo que tenemos que poner nosotros de nuestra parte, creer. Creer en el sacrificio del Señor. Creer en Dios que entregó la vida de su único Hijo para nuestra salvación. Y creer en todo lo que implica lo que el Señor Jesús vino a enseñar. No solamente es creer que Él se entregó su vida, que Él murió, que Él resucitó y que esa es la base y fundamento de nuestra fe. No es solamente eso. Dios, Cristo, estuvo aquí en la tierra 3 años para enseñar. ¿Y qué fue lo que enseñó? ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Hoy en día vivimos rodeados de preocupaciones, de afanes. Cuando vemos las noticias, las redes, hay siempre noticias inquietantes. Tenemos dificultades económicas, dificultades de salud, enfermedades, conflictos familiares. Todo lo que nos pueda ocurrir en el día a día es lo que estamos viviendo hoy en día. Y con frecuencia nosotros estamos siempre mirando esas circunstancias. Nos dejamos llevar precisamente por lo que estamos sintiendo, por la situación difícil que estamos viviendo, por la ansiedad que a veces tenemos en nuestro corazón de resolver esos problemas que nos rodean. Y ponemos nuestra mirada en esas circunstancias. Y cuando nosotros nos dejamos llevar precisamente por eso, ¿qué viene? Viene temor. Temor de no poder resolver la situación que estamos viviendo. Y ese temor y esa desesperanza comienza a dominar nuestro corazón. Pero ahí está Cristo. Ahí está levantar nuestros ojos para ver el sacrificio, ver la cruz del Calvario, esa cruz que nos trae paz, que nos trae tranquilidad, con todo lo que el Señor ha venido enseñando. Por eso
El llamado esta mañana, amados hermanos, es ver la cruz del Calvario. Es ver lo que Cristo entregó en esa cruz. ¿Qué fue lo que Él se llevó en esa cruz? Él se llevó nuestras preocupaciones, dice la Escritura. Se llevó nuestras debilidades. Se llevó, obviamente, todo eso se lo llevó cuando se llevó nuestro pecado. Cuando Dios crea al hombre y le da su imagen conforme a su semejanza, lo hace un hombre y una mujer que dependen de Dios. No necesita nada más. No necesitaba nada más. Pero cuando el hombre peca, comienza a ver muchas necesidades. Comienza a compararse él mismo y comienza a ver que le hacen falta cosas. Y comienza el hombre en su carrera desesperada por suplir esas necesidades y se olvida totalmente de Dios. Y cuando eso ocurre, la maldad crece. Todo el tiempo está creciendo la maldad. La pregunta de hoy en día es, ¿qué ocupa hoy realmente nuestra mirada? ¿La ocupa las circunstancias? ¿O realmente estamos viendo al Salvador? ¿Realmente veo las circunstancias que me rodean? ¿O estoy viendo al Salvador que me sostiene? ¿Qué estoy viendo? Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Vamos a recordar allí este pasaje que ya habíamos estudiado. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. El Señor Jesús ha resucitado. Se ha presentado a sus discípulos y se ha presentado a muchas más personas. Pero finalmente, Él se va. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice la Escritura. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? ¿Dónde está Jesús? Según esta escritura, este pasaje. Él subió a los cielos. Él subió en un cuerpo glorificado al cielo y lo vieron los discípulos. Dice la escritura que una nube lo ocultó y él subió al cielo. Pero miren que se le aparecen unos ángeles a estos hombres, a estos discípulos de Jesús, y le dice algo que es muy importante. Y es que el Señor Jesús volverá así como se fue. Es decir, ¿de dónde va a venir el Señor Jesús cuando regrese? De los cielos. Allá debe estar puesta nuestra mirada. Allá, en los cielos, donde el Señor Jesús está. Dice la Escritura que Él está ya preparando moradas en la casa del Padre para nosotros, para cada uno de nosotros. Allá debe estar puesta nuestra mirada. No en las circunstancias, no en lo que nos está rodeando, sino realmente en el cielo, donde está Él, de donde vendrá Él. Ahora, ¿qué significa esto? Porque cualquiera puede decir, bueno, pues entonces yo me voy a quedar acá mirando para el cielo hasta que Él vuelva. ¿Es eso lo que quiere decir la Escritura? Por supuesto que no, no es eso. Cuando vemos estos pasajes que estamos estudiando y vemos que nuestra mirada debe estar puesta en lo alto, Noé puso su mirada en lo alto, creyó y se salvó, su vida fue salva. Los judíos pusieron su mirada en lo alto, en la serpiente que estaba sobre el asta. Cuando nosotros los creyentes ponemos nuestra mirada en Jesús, en el sacrificio, en la cruz, y ahora ponemos la mirada en el cielo donde Él está. Cuando realmente nosotros los creyentes tenemos puestos nuestros ojos en Cristo, nuestra esperanza vuelve nuevamente a estar en Él.
en el mismo Dios, en el mismo Señor Jesús. Nuestra confianza, nuestra esperanza no debe estar centrada en las preocupaciones, no debe estar centrada en las circunstancias del mundo, sino recordar que cada día nosotros pertenecemos al Señor, somos sus hijos. Dice la palabra que Él nos adoptó como sus hijos, somos los hijos de Dios. Nuestra mirada siempre debe estar buscando a nuestro Padre, no estar puesta en las circunstancias, pero poner nuestra mirada en el cielo, en Cristo, es cumplir fielmente sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. En la práctica, mantener nuestra mirada en Cristo significa estar alimentándome diariamente de la palabra. No es solamente venir acá a escuchar la predicación, es ir a casa a estudiarla, es orar, es pedirle al Señor qué es lo que me quiere revelar a mí con esta palabra. Porque una cosa es lo que me revele a mí como predicador, otra cosa es lo que revele a cada uno de ustedes cuando están en intimidad con el Padre, cuando están orando, cuando estamos orando, cuando estamos estudiando los pasajes de la Biblia. ¿Qué está escrito acá? Aquí está escrito el pensamiento de Dios. Aquí están escritas sus enseñanzas. Y cuando nosotros creemos en el pensamiento de Dios, pues obedecemos sus mandatos. Creo que es fácil, ¿no? ¿Será fácil? Seguramente no es tan fácil, porque estamos en un cuerpo, en una carne que reclama muchas cosas. Una carne que, como decían los judíos, ya estoy cansado del pan que me dan todos los días acá. Una carne que reclama cosas que muchas veces ni siquiera merecemos. Y nos olvidamos que el que realmente sabe lo que necesitamos es Él. Y quitamos nuestra mirada de Él. Parecería fácil poder vivir conforme Cristo quiere que nosotros vivamos, pero no es fácil. A pesar de que Noé permanecía seguro en el arca, a pesar de que Noé vio todo lo que ocurrió, sus hijos también lo vieron. La familia de Noé lo vio. También conocemos por la Escritura que ellos, cuando comenzaron a multiplicarse, se olvidaron, siguieron pecando. Volvió nuevamente a crecer la maldad en el mundo. Y Dios sabe eso. Pero aún así su misericordia hace que Él pueda otorgar aquel medio para nuestra salvación que es eterno y que es perfecto, que es Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, perdón. Sí. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo en Él, solo nuestra mirada puesta en Cristo, que es, dice la Escritura, autor y consumador de la fe. Solo la fe en Él, solo nuestra fe en su sacrificio puede hacer que nosotros, al tener nuestra mirada en Él, podamos, ¿qué significa la fe? Creerle. Podamos obedecer sus mandamientos. Y al obedecer esos mandamientos, nosotros podremos reflejar ahí sí el fruto del Espíritu Santo. Paz, paciencia, dignidad, bondad, fe. Todo esto lo reflejamos en nuestra cotidianidad. Y cuando realmente estamos reflejando ese fruto del Espíritu Santo y donde la mayoría de gente, de personas, conocieran al Señor,
obedecieran su voz y pudiesen reflejar ese fruto del Espíritu Santo, no habría tanta confrontación en este país, por lo menos. Porque si todos reflejamos el fruto del Espíritu Santo, ¿dónde hay contienda? ¿Dónde hay enfrentamientos? ¿Dónde hay discusiones? ¿Dónde pueden haber ofensas al ser de la persona, al ser del hermano que tengo al frente? No lo habría, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos nuestra mirada en Él, no en las circunstancias. Salmos 121, versículos del 1 al 8. Libro de los Salmos, capítulo 121. Perdón, el micrófono. Si alguien quiere leerlo, por favor. 121, versículos del 1 al 8. Si alguien lo quiere leer, levanta su mano, por favor. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gracias, hermana Luz. Bien. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Y miren que él siempre está hablando de guardar. Vemos ese verbo que se repite casi en todo el Salmo. No dará pie a tu resbaladero, no se dormirá. Él te guarda. El Señor que guarda a Israel. Él es tu guardador. Él no se fatiga ni de día ni de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En Él debe estar nuestra confianza. Él es el único que puede cuidarnos en todo momento. Él es el único que nos puede proveer todo aquello que necesitamos. Él es el único en el que debemos confiar. Mirar a lo alto, mirar al Señor y confiar en su voluntad. Y quiero que tengamos esta pregunta como reflexión. ¿En qué situación estamos nosotros hoy en día? ¿Le estamos creyendo al Señor? ¿Le estamos obedeciendo? Pero antes de creer y obedecerle, ¿le estamos escuchando? Si ni siquiera le escuchamos, debemos analizar qué está pasando con nuestra vida. Solamente un corazón sensible puede escuchar el amor de Dios, la voz amorosa del Señor. Si no la estoy escuchando, está pasando algo en mi corazón. Pero si lo estoy escuchando y no lo estoy creyendo, también tengo que pensar qué está ocurriendo. Son más fuertes las circunstancias que me hacen que dude de un Dios todopoderoso. Ahora, si le estoy escuchando y le estoy creyendo, ¿por qué no le obedezco? ¿Es más fuerte las circunstancias que estoy viviendo que mi obediencia al Padre? Creo que eso es una pregunta que debemos analizar y que debemos respondernos a nosotros mismos en el transcurso de esta semana y de aquí en adelante. Confiemos solo en el Señor. Él tiene la respuesta para todo. Y si nosotros confiamos en Él, podemos descansar en Él, sin importar lo que ocurra, amados hermanos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar en oración. Permanentemente en oración. ¿Por qué? Pues porque le creo. Si yo no le creo, ¿para qué oro? ¿Qué le pido si no creo que Él me va a responder? Creo que lo primero que tengo que hacer es obedecerlo, es creerle y obedecerle. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por este llamado de atención que tú nos has hecho en esta mañana, bendito Dios. Debemos ponernos, Señor, a nosotros mismos, Señor, confrontarnos a nosotros mismos, bendito Dios, para saber en qué posición estamos, Señor. Lo cierto, amados Señor, es que muchas veces como creyentes participamos de cosas que realmente están en contra de tu pensamiento. Perdónanos, Señor. Perdónanos por quitar nuestra mirada de ti, Señor. Perdónanos por colocar nuestra mirada en las circunstancias. Perdónanos por dejarnos llevar por los deseos de la carne, Señor. Perdónanos por ofender a aquellos a quienes tú has puesto también de tu imagen conforme a tu semejanza, Señor. Puede que no la reflejen, bendito Dios, pero la tienen. Y cuando nosotros como creyentes entendemos que nuestro prójimo tiene tu imagen conforme a tu semejanza y ofendemos su ser, te estamos ofendiendo. Ayúdanos a entender, bendito Padre, las consecuencias que pueden tener ese hecho de no obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a confrontarnos con tu escritura, Señor, que es el reflejo de tu pensamiento. Y ayúdanos, bendito Padre, a ser sensibles a tu voz para que en nuestro corazón crezca ese amor que tú has colocado en cada uno de nosotros en el momento en que fuimos perdonados por ti, Señor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos aquí reunidos, Señor. Gracias por los que se conectan por los medios virtuales. Y gracias, bendito Padre, por lo que has colocado en esta mañana en nuestro corazón, Señor. Te damos la honra, el honor y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, buenos días. Mateo 6, 22 y 23. Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aquí el Señor nos muestra y nos habla de que si tu ojo es bueno, estará en luz, y que si tu ojo es malo, estará en tinieblas. El Señor aquí nos muestra un corazón dominado por los bienes, dominado por las cosas materiales que muchas veces tenemos y que algunas personas la colocan por enfrente y por encima de muchas otras cosas. El contexto de este versículo nos lo dice en Mateo 6, 19 y 20. No hagáis tesoros en la tierra, sino que debe de hacerlos uno es los tesoros en el cielo, ¿cierto? Pero ¿qué significa un ojo bueno y qué significa tener un ojo malo? En Proverbios 22, 9 dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. ¿Cuántas veces vemos un indigente? ¿Cuántas veces podemos ver un desplazado y ser indiferentes? Porque vamos de afán, porque nos da temor sacar una moneda que de pronto nos vaya a matar, y finalmente no estamos viendo la necesidad
de la persona que está estirando la mano, ¿cierto? En Deuteronomio 5:9 nos dice el Señor nos recuerda de no mirar con ojos malos al hermano necesitado. No mirar con ojos malos. El ojo malo es malo porque está oscurecido por el egoísmo. Ese egoísmo lo hace ver que la necesidad de otra persona es más baja, es menor que el propio desapego al dinero, a lo que tiene, que puede ayudar y no lo hace. El dinero es una herramienta con la que podemos trabajar, administrar, ahorrar y sustentar la familia. Pero lo malo del dinero es cuando eso ya nos dejamos dominar por el dinero. Ahí no damos por temor a perder. Ahí no damos obedeciendo la palabra de Dios porque nos cuesta, muchas veces nos cuesta. Muchas veces nos cuesta ofrendar, muchas veces nos cuesta diezmar, muchas veces nos cuesta ayudar a la otra persona. Porque es que nosotros calculamos los gastos de dentro de 15 días, dentro de 20 días. Que es que de pronto se me dé ese y me dé por tomarme una gaseosa. Entonces, ¿para qué ahorita le voy a dar lo de la gaseosa de 15 o de 8 días aquí al Señor que me está pidiendo? El Señor nos exhorta y nos llama a tener una visión que da luz, una visión clara, que no esté opacada por el egoísmo, que no esté opacada por nuestra misma necesidad. Aquí en la misma congregación hay muchos hermanos que tienen necesidad y esos hermanos no la manifiestan. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener una visión clara para poder con el Señor que nos muestre qué hermano está en necesidad y a qué hermano podemos ayudar, a qué hermano le podemos tender una mano, a qué hermano le podemos dar esa ofrenda que el Señor nos dijo que se la diéramos, pero nosotros la estamos guardando ya hace como 15 o 20 días o un mes. Y ahí la tenemos, en la billetera envuelta, pero ahí la tenemos. Que por si acaso, si Él me la pide, pero el Señor no nos ha mandado a eso. Debemos de ser generosos, dar desde la confianza que nosotros tenemos en Dios, donde estemos seguros y convencidos que el dinero no está gobernando nuestras vidas. Amén. Amado Señor, gracias Padre Santo por esta mañana, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor. Qué privilegio, Señor, ser tus hijos, tus hijas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos acudir al llamado tuyo, Señor, a las enseñanzas tuyas, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos hagas con unos ojos buenos, Señor, donde veamos ver la necesidad de aquellas personas que muchas veces no lo manifiestan, Señor. O que muchas veces con su rostro, Señor, vemos la aflicción, Señor. Y no siempre se trata de dinero, Señor. Muchas veces esa necesidad es de una llamada, de un abrazo, de una oración, Señor. Y muchas veces, sí, de un pedazo de pan, de una libra de arroz, Señor. Permítenos, Señor, tener un corazón dispuesto, Señor, para ayudar a nuestra congregación, Señor, a nuestra iglesia, Señor. Que al igual que muchos hermanos también tienen necesidad. Tú lo sabes, Señor. Que pagamos un arriendo, que pagamos unos servicios, que pagamos una vigilancia, Señor. Pero gracias, amado Dios, porque tú has dispuesto y has puesto aquí hermanos, Señor, que tienen esa visión que da luz, Señor, esos ojos buenos, Señor. Si nuestros ojos, Señor, se han opacado en algún momento de nuestra vida, en la calle, Señor, en el trabajo, en el estudio, en nuestro vecindario, en nuestro conjunto, Señor, te pedimos perdón, mi Señor. Y gracias, amado Dios,
porque tú nos hablas, Señor. Y tú sí nos muestras, Señor, desde el ejemplo, la generosidad, la bondad que tú das, Señor, a diario cuando manifiestas tu amor, Señor, en tu creación, Padre Santo. Gracias, Señor, por las escrituras, Señor, que nos has dejado, Señor, porque es el manual de comportamiento de cada uno de nosotros, Señor, y donde te podemos reflejar, mi amado Dios. Gracias, Padre. Si el Señor ha puesto en su corazón ayudar a nuestra congregación, puede levantar la manito para que le den un sobre. Muchas gracias, hermanos. Bien, vamos a saludar a nuestros hermanos de la virtualidad, hermana Lidia Oliveros. Gracias por estar allí conectada. Gracias, Padre, por este tiempo para cantar juntos como uno solo y reflexionar en tu verdad. La hermana Lina Salinas con Fredicito también un saludo muy especial desde acá. Bendiciones, amada familia de RFC. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano Galo, también un saludo muy especial para ti, para Nadime. Muy buenos días, querida familia. Quiero recordar el motivo de oración por Alejandra, la nuera de Galo y Nadime, que sufrió una fuerte caída, un accidente bastante delicado y tiene problemas en su rostro, para que oremos por el Señor. Primero que todo, para que sea aliviando su corazón y obviamente pues para que el Señor sea restaurando su salud física. Bueno, nadie más se conectó por ahora. También quiero invitar a mis hermanos. Hay muchos motivos de oración. Hemos venido en esta semana orando por nuestra nación, entre semana y la noche. Y creo que es un buen tiempo que hemos tenido una oración con algunos de los hermanos que se han conectado. También quiero pedir otro motivo de oración y es por la salud de nuestro hermano Robert. La mamita vino esta mañana a avisarnos que están hoy para el hospital, no sabemos qué tiene, pero igual también oramos por la salud de él y por fortaleza para sus papás, para su familia en estos momentos tan difíciles. De igual manera también nos unimos en oración por nuestra hermana Lady Rayo, su primo Ancisa Rayo en Estados Unidos fue un accidente muy grave, está hospitalizado, está en cuidados intensivos y bueno, oramos para que el Señor primero hable a su corazón, para que este hombre reconozca que el Señor es su Salvador y si es su voluntad que restaure también su salud a este varón. Les recuerdo que el próximo domingo, como es habitual para nuestra comunidad, tenemos cena. Sin embargo, como el siguiente domingo, que es 14, tenemos la celebración de los 20 años de redes, el próximo domingo no habrá cena. La cena la vamos a dejar para el día 14, que es domingo, para que sepan, hermanos, entonces que el próximo domingo no hay cena. Ven, hermana Vicky. Hermana Vicky. También les recuerdo que el próximo sábado, desde las 9 de la mañana, tenemos una jornada que hemos llamado la venta de garaje. Esto nació en el corazón de unas hermanas de hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo estaba previsto esta actividad y es con el ánimo de comenzar a recoger fondos para la compra de nuestra sede propia. Entonces la hermana Vicky viene aquí a hacer un anuncio. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Estoy muy contenta por su colaboración. Hemos visto su apoyo. Muchas, pero muchas gracias. Ya tenemos suficiente material para vender. Y va a entrar dinero para nuestro protemplo, para el protemplo. Pero el sábado, Dios mediante, los esperamos de 9 de la mañana a 4. No se vengan solos, traigan sus amigos. Yo ya invité a unos amigos y amigas, ya los invité, pero que vengan con platica para que compren.
Hay muchos artículos de todos, han traído muchas cosas buenas y buenas. No es, o sea, sin estrenar. Hay hartas cosas sin estrenar y las vamos a dar a precio muy cómodo. También personas nos han ofrecido comida. Vamos a comer. ¿A cuánto les gusta comer? A mí me encanta. Por eso estoy gordita. Vamos a ofrecer mucho. Hay gente que ha ofrecido cosas ricas, entonces venga también con plática para que compre. Económico. ¿Qué más les iba a decir? Algo más les iba a decir que no se me olvidara. No nos dejen solos. Vamos a estar repartiendo volantes por aquí alrededor para que vengan los vecinos también. Si usted ve a una persona que no es del templo de la iglesia, háblele y háblele del Señor. Aproveche para hablar del Señor. Es una oportunidad para predicar también a los que vienen. Nuestras hermanas, las monjitas, si se asoman, bueno, un saludo muy especial, demostrando que realmente Cristo está con nosotros. A todas las personas que vengan, dar una sonrisa, dar un abrazo y demostrar que el Señor es el que nos ha guiado a hacer esta actividad. Yo creo que no tengo más que decirles, les espero. Ya me acordé lo que les iba a decir. Si aún usted no ha traído, porque pues no ha tenido tiempo, el viernes vamos a estar aquí con el grupo de personas que me están ayudando. Vamos a estar desde las 9 o 10 de la mañana, por ahí toda la jornada para que usted venga el viernes y traiga lo que tenga en mente, lo que el Señor le ha dado para dar. Todavía estamos recibiendo. Ya saben que los pastores reciben y yo también el viernes voy a recibir. Todo lo que me traigan. Señor les bendiga. Muchas gracias. Bien, no olvidemos, hermanos, la canasta de amor. Hace mucho tiempo no la recordábamos, pero les recuerdo hoy para que cuando Dios ponga en su corazón el traer mercado para algunos hermanos que necesiten, ahí está la canasta de amor para que por favor cada uno en su corazón disponga de traer algo para más mercados para nuestros hermanos que realmente lo necesitan. Bien, creo que no es nada más por hoy. Aquellos que no han cumplido con su deber ciudadano, cúmplanlo, por favor. Y reitero nuevamente, hagámoslo en paz, en amor como hermanos que somos en Cristo, como hermanos en la fe. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendice y nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor.